Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Pia Mesa, soy periodista de economía del diario El País y es un gusto para mí estar moderando hoy, esta mañana, y este primer foro empresarial de la Cámara de Comercio Francesa en Uruguay. En el marco de lo que venían comentando recién, de esta semana de Viví Francia, un evento que va a concentrar una gran cantidad de actividades en Montevideo como música y gastronomía, incluyendo la actividad que hoy nos reúne. Antes de seguir adelante, quería recordarles que se pueden seguir todas las actividades de Viví Francia a través de la web de la Cámara Francesa, que paso a recordarla, es www.ccifui.com/es. Ahora sí, agradecemos y damos la bienvenida entonces a todos los que esta mañana han decidido acompañarnos, tanto de forma presencial como quienes nos acompañan de forma remota, en este primer foro empresarial que va a tener esta mañana 3 paneles que abarcan diferentes temáticas relativas al concepto de sostenibilidad y de género. El primer panel se llama La ciberseguridad y la protección de los datos como un elemento de sostenibilidad. En el segundo vamos a estar conversando sobre la autonomía económica de la mujer, cuáles son aquellas medidas que favorecen la formación, el cuidado y el trabajo, tanto desde el lado público como desde el lado privado. El tercer panel, ya para finalizar, va a ser la presentación y la segunda edición del Premio a la Sostenibilidad que entrega la Comisión de Sostenibilidad de la Cámara Francesa. Así que, si les parece, comenzamos con nuestro primer panel, la ciberseguridad y la protección de datos como un elemento de sostenibilidad. Y para ello quiero darle la bienvenida a Iván Worman, jefe de ventas de Prometeo, Marcela Mercapides, CEO de la empresa Savic, Martín Pese, partner de Ferrer Abogados, y Mauricio Papaleo, director de Seguridad de la Información de AGESIC. Estuvimos conversando un poco en la previa cuando estábamos delineando los contenidos de este panel, que uno de los activos más importantes que tienen las organizaciones hoy en día son justamente los datos. En este sentido, es una realidad también que los riesgos y los ataques cibernéticos son actualmente uno de los principales desafíos para las organizaciones empresariales. ¿Qué tan importante se torna entonces la previsión de estos episodios y cuáles serían las buenas prácticas o las medidas para poder mitigar esos riesgos? No sé quién quiere, porque comenzamos. Bueno, un placer. Agradezco la invitación y honrado de compartir este panel de un tema tan actual e interesante como sin duda lo es en un mundo digitalizado absolutamente, como hemos conversado y como todos conocemos, y tiene que ver con la protección de los activos más relevantes que tienen las organizaciones, sean públicas como privadas. Cuando hablamos de ciberseguridad, en definitiva, lo que tratamos hablamos de cuáles son las medidas que se adoptan para preservar la confidencialidad de la información, es decir, que la información no sea accedida por terceros no autorizados, la integridad de la información y la disponibilidad. Esos 3 conceptos tan importantes en materia de seguridad de la información, y cómo hacemos para protegerlos a través de medidas que son desde la parte tecnológica, que acá dejo a los expertos para que lo puedan explicar un poco más, desde la parte de tener políticas de gestión de riesgo que determinen cuál va a ser el manejo que vamos a hacer de esa información, de la información que manejamos, tener mapeada cuáles son los datos, la sensibilidad de los mismos, cuáles son las responsabilidades de quienes acceden a esa información, cómo vamos a responder frente a un incidente de seguridad. Eso todo, de alguna manera, se contempla en políticas que además, y esto es importante, las políticas no pueden estandarizarse porque va a depender mucho de la industria. No es lo mismo una política de gestión de riesgo de una entidad regulada, por ejemplo, por el Banco Central, de una actividad financiera, que una política de gestión de riesgo de una entidad que trata datos de salud o de un establecimiento sanitario. Eso también va a variar. Y por último, la tercera, pata que tenemos en materia de protección de información tiene que ver con la educación, ¿no? Es decir, cuáles son los programas de educación que implementamos, si esos programas de educación están de alguna manera pensados para que sean periódicos, porque ustedes lo podrán decir con mayor propiedad, pero una gran parte de los incidentes de seguridad tienen que ver con fallas humanas, con el factor humano, y para eso es muy importante tener programas de capacitación para que los individuos que accedan a la información y que estén en tareas, no importa en qué grado de responsabilidad, pero que estén accediendo a información, sepan
conozcan cuáles son los riesgos, conozcan cuáles son los tipos de posibles ataques y demás, muchos de los cuales incluso se producen vía correo electrónico. Eso como primer panorama. Por supuesto que hay aspectos legales, aspectos técnicos, pero ahí le cedo un poquito la palabra. Sí, permiso. Buen día, un gusto, un placer estar acá. Hoy en día, como bien estabas diciendo, los datos son uno de los activos más críticos que tiene cualquier empresa. No se concibe prácticamente hoy una empresa que no trabaje digitalmente o que no trabaje con los datos. Entonces, la pregunta que debería hacerse cualquier directivo, empresario o director de una empresa es: ¿qué estoy haciendo por ellos? ¿Son partes de mis activos? Son parte, inclusive hay muchas empresas que los cuentan como parte de sus balances. ¿Tá? Es parte de ese activo económico que tiene la empresa, y muchas veces no se le da el enfoque de riesgo adecuado para poder cuidarlos y para poder protegerlos. Esa protección viene desde muchos puntos de vista. Lo ideal es que venga desde la dirección y que desde la dirección se tome una postura correcta, educada y que sea consciente de todos los riesgos que hay involucrados. Porque hay una cosa que es fundamental, y tú recién lo nombrabas y tú lo nombrabas cuando abrí en el programa, se habla de la sostenibilidad. Nosotros muchas veces hablamos a nivel de ciberseguridad de lo que se llama ciberresiliencia. O sea, ¿qué ocurre si el día de mañana tenemos un evento catastrófico a nivel de informática, a nivel de TI, y no podemos seguir operando? ¿Hemos puesto ese riesgo arriba de la mesa y lo hemos discutido entre todos los directores de una empresa? ¿Somos conscientes de lo que puede ocurrir si estoy 2, 3 días, una semana fuera de línea? ¿Tienen idea de lo que puede ocurrir si la empresa no funciona durante ese tiempo? Bueno, hay que hacer la empresa resiliente. Eso implica muchísimas acciones que evidentemente solamente podemos nombrar algunas, pero adoptar un plan de gestión de riesgos, adoptar un enfoque que sea bajo un marco de ciberseguridad. Uruguay cuenta con uno muy bueno, que pueda trabajar ordenadamente todos los aspectos. Tú recién lo nombraste, es algo fundamental, la concientización y la educación de los empleados. Siempre esto es como, toda la seguridad se corta por el eslabón más débil, y el eslabón más débil en toda la cadena es el ser humano. Siempre somos nosotros los que nos equivocamos, hicimos un clic en donde no debíamos, abrimos algo que no debíamos. Por más herramientas, siempre digo, me vienen a vender tecnología y me dicen: mirá, esta es la mejor herramienta que existe, no sirve de nada si yo no tengo los empleados educados. O sea, tengo que empezar por la concientización. Y yo agregaría un par de puntos más que son muy técnicos, pero que me parece que son fundamentales y que a veces no están, son 2 o 3 cositas que podemos cuidar y tener en la mente. Los respaldos de los datos, tenerlos bien hechos, y no solamente tenerlos bien hechos, sino tenerlos probados, porque muchas veces cuando tenemos que recurrir a ellos, de repente no están o no funcionan. Y por otro lado, utilizar también doble factor de autenticación, básicamente para todo el mundo. Muchas veces en algunas empresas, a determinadas personas no les exijo porque es como una traba o lo ven como... No, todo el mundo. Esto es fundamental. Son pequeñas cosas, pero que terminan haciendo a un todo para cuidar lo que sería la resiliencia de nuestra empresa con respecto a la ciberseguridad. ¿Cómo se ve esto desde el sector privado? Tanto Mauricio como Martín hablaban de esta resiliencia o de la concientización, pero ¿sigue costando por parte de las empresas lograr ver esto como una inversión y realmente como un activo y no como un gasto en ciberseguridad? Bueno, buen día a todos. En realidad depende un poco de la madurez de las empresas. En general, desde nosotros, por ejemplo, nos llegan diferentes tipos de clientes con diferentes necesidades. Algunos más maduros, como la industria financiera, que está regulada, tienen ya una comprensión mayor de que tienen que invertir en esto porque es la forma de no solo cumplir con la normativa, sino también proteger a sus clientes porque manejan información, dinero de sus clientes. Tenemos otras, sobre todo empresas más corporativas que también ya tienen una cierta conciencia, sobre todo cuando quieren ir a competir a mercados en el exterior, mercados en países desarrollados, donde hay exigencias y empiezan a verlo como una ventaja competitiva y no tanto como un costo.
entienden que para poder competir en estos mercados tienen que invertir en proteger sus datos y la continuidad de su negocio, porque es lo que le da garantías a sus clientes, y cada vez los clientes suelen ser más exigentes también. Y después tenemos otro conjunto de empresas que por ahí no han llegado a ese nivel de madurez, y por desgracia cuando llegan a nosotros es porque llegan con incidentes, llegan con problemas, llegan con su operación interrumpida o con fuga de información que compromete su imagen frente a sus clientes. Y bueno, hay como diferentes naturalezas dependiendo de la madurez de las empresas. Y retomando un poco o relacionándolo con la pregunta anterior, en general hay como dos verticales. Una que tiene que ver con, a medida que la economía digital avanza, y eso lo hemos visto en los últimos años, cada vez más se fusiona la economía digital con la economía tradicional, y empezamos a ver avances tecnológicos cada vez más fuertes, e inclusive dentro de los ámbitos industriales, que antes no era tan común ver la digitalización. Ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, empiezan a haber procesos productivos que incorporan tecnología, y cada vez más es importante que las empresas empiecen a tomar conciencia de que proteger sus activos en el entorno digital también es proteger parte de su negocio, ¿no? Que no es exclusivamente un gasto o algo que hay que hacer para cumplir o porque está de moda, sino que en realidad protege los activos, como cuando uno cierra con llave la empresa cuando se va. Bueno, Iván me comentaba en la previa también que es como un argumento de venta, cómo trabajar para que sea un diferencial y poder mostrarlo. Sí, completamente. O sea, bien ejecutado, la seguridad, no solo visto como un checklist, sino visto como algo que a vos te va a dar un diferencial frente a un cliente, y más si trabajás con clientes que son empresas corporativas grandes. La seguridad realmente se vuelve un diferencial. Básicamente, en un ciclo de venta complejo, cuando te presentás a un corporativo, en la primera call que tenés, lo primero que te van a preguntar es, bueno, ¿cómo es el producto? Si te van a hacer algunas preguntas, y la siguiente que te van a hacer es, ¿cómo estás en materia de seguridad? Si vas a poder resistir determinado due diligence que una empresa como un banco, como JP Morgan, como Citibank, te van a hacer. Y ahí, desde el primer momento, es súper importante demostrarle que estás muy seguro que el equipo que tenés atrás va a poder responder bien. Y nada de eso se puede hacer si la seguridad no está planificada desde un principio, no está ejecutada, la empresa no ha llevado un montón de tareas a cabo. Entonces, la seguridad realmente define si un negocio va a ir para vos o va a ir para la competencia. Primero por todos los checklists, pero después a la hora de comparar una propuesta con la otra, van a ver en materia de seguridad quién les da mayor certeza de que no va a pasar ningún incidente. Porque cuando vos estás trabajando un deal con una empresa grande, cuando vos sos proveedor de una empresa grande, de alguna forma sos una extensión de esa propia empresa. O sea, básicamente, si pasa algo, si a vos te pasa algo, el que se va a ver perjudicado es la empresa a la que vos respondés. ¿Ustedes en Ferrer también lo ven así como un elemento clave en cuanto a la sostenibilidad de los negocios de acá en más? Sí, sin duda. Desde el punto de vista legal, además, hay algunas obligaciones que son importantes considerar, porque esto tiene una óptica, por supuesto, de sostenibilidad del negocio, de sostenibilidad pensando en la protección de los datos como un derecho humano, porque en Uruguay y en muchas partes del mundo, Uruguay adoptó una normativa que sigue básicamente los principios europeos. En Europa existe regulación en materia de protección de datos desde el año 81, pasando por la directiva del año 95, y recientemente el nuevo reglamento europeo GDPR, que es bastante conocido, que Uruguay se ha ido adecuando con su ley a esos estándares que consideran la protección de los datos como un derecho humano. Y si nosotros no tenemos un programa de ciberseguridad robusto que garantice o que tienda a garantizar la protección de esa información, todo el resto de los principios se caen. Yo puedo tener políticas muy buenas de obtención de consentimiento, políticas de plazo de conservación de los datos, hasta cuándo mantengo los datos, si aplico o no aplico la privacidad desde el diseño y por defecto, si aplico o no aplico la minimización. Es decir, puedo estar cumpliendo con la mayoría de los principios de la regulación, que lo que viene a hacer es a darle un control a cada individuo sobre sus propios datos, es decir, asegurarse que los datos personales no sean tratados con finalidades diferentes, no sean accedidos por terceros no autorizados. Pero si pierdo el control, si tengo un incidente de ciberseguridad, todo el resto de los derechos y de esas obligaciones se caen.
Entonces, la sostenibilidad desde ese punto de vista, y como decía Mauricio, en cuanto a asegurar que no tengamos saltos operacionales. Es decir, cuando hablabas de un backup probado, eso es muy importante, porque frente a un incidente cibernético podemos tener eventualmente la operación comprometida, y también a nivel reputacional. Cada vez más, cada uno de nosotros nos interesa contratar y relacionarnos, sea como consumidores o como partners, con organizaciones que sean cuidadosas con la información. Entonces, la sostenibilidad se ve desde ese punto de vista, y sin duda que ha habido en estos últimos años una toma de conciencia, como decía Marcela, de que las empresas han ido madurando en el valor agregado que esto le da y en verlo como una inversión. Hay por ahí estudios que dicen que por cada dólar invertido uno tiene un retorno casi del doble en términos de incidentes evitados o dinero que tengo que gastar luego en tratar de recuperar. Y eso que hablaba Mauricio, muy importante, el concepto de la resiliencia cibernética, que es estar preparados, tomar las medidas previas por si tenemos que enfrentar un incidente, si salimos en ese momento a tomar reuniones de directorio, si no tenemos una política bien mapeada de qué vamos a hacer, cómo nos vamos a manejar, cuáles van a ser las primeras medidas, vamos a tener un problema. O sea que desde ese punto de vista sí lo vemos, y vemos que el mercado, en línea con lo que ha sido también las actualizaciones a la Ley de Protección de Datos, ha ido madurando en ese sentido. Y desde el sector público, Mauricio, ¿cómo se trabaja con los organismos estatales? Porque entiendo que las empresas privadas puedan llegar a ver la importancia de esto, pero ¿cómo es el trabajo público en ese sentido? El sector público viene trabajando ya desde hace muchos años, toda la transformación digital que ha tenido Uruguay, y nosotros venimos promoviendo también desde hace muchísimos años la adopción de un marco de ciberseguridad, la adopción de políticas de seguridad, la adopción de medidas técnicas de ciberseguridad al respecto. Nosotros desde Seguridad de la Información en AGESIC nos contactamos con los diferentes organismos, los impulsamos a que establezcan ese marco de ciberseguridad, a que tengan referentes de seguridad, capacitamos a sus técnicos, y también tenemos un equipo, el CERTUI, que es un equipo de monitoreo y de respuesta a incidentes de seguridad, que está trabajando en formato de 7x24, monitoreando desde diferentes puntos de vista, y ahora últimamente muchas veces dentro de cada organización, para tratar de ya no solo reaccionar cuando ocurre un problema, cuando ocurre, como se dice normalmente, un incendio, sino de tratar de anticiparnos, tratar de poder ver, bueno, mira, hubo un cortocircuito acá, hubo un pequeño salto aquí, bien, tratemos de verificar eso antes de que eso se transforme en algo más grande, porque ese es otro elemento fundamental en esto, tratar de prevenir. Tratar de prevenir es fundamental. Y una cosa que me gustaría hacer una comparación es para que a todos nos quede claro con el término de resiliencia y de la prevención y de estar preparados. Todos conocemos lo que era la industria automotriz en los años 50, todos conocemos lo que podía ser la industria de la aviación hace unos años. Estoy seguro que hoy nadie compraría un auto que no tuviera un airbag o que no tuviera un apoyacabezas, ¿no? Ya lo tenemos asumido, y nadie ve eso como un costo. Lo ve como parte de la inversión en lo que uno está comprando, o está comprando una inversión en salud. Esto es exactamente lo mismo. Nadie viajaría en un avión si no estuvieran todos los procedimientos escritos y frente a una emergencia no se sabe qué hacer. Esto es exactamente lo mismo, y una empresa debería la industria de TI y la industria en general debería adoptar esto como un enfoque integral y pasar a ese tipo de enfoque. Y ese es un salto, como decía Marcela, es un salto de madurez que tienen que dar las industrias, porque no solamente la industria de TI tiene que madurar y tener esto, como bien decía, la seguridad por diseño, eso es fundamental, es un diferenciador a nivel mundial, creo que es una excelente oportunidad para la industria uruguaya a nivel de TI, pero también para las empresas, para poder diferenciarse y para poder tener eso como parte de yo ofrezco esta confianza a mis clientes. Yo le otorgo esto a mis clientes. Y a nivel de la sociedad en general, del consumidor final, porque en la previa hablábamos un poco de la importancia de distinguir ciberseguridad, no es lo mismo que ciberdelito, es una de las patas, pero uno lo suele asociar. Sí, hay mucha confusión al respecto.
Una cosa es un incidente de seguridad que se debe reportar. Si tiene datos personales, tiene que ir a la unidad reguladora de control de datos personales. Si es un organismo público, está obligado a reportarle al CERTUI. Después si hay aspectos legales que tienen que hacer la denuncia frente a la unidad de cibercrimen, frente a la policía. También si tienen que hacer los datos personales, como dijimos. Pero muchas veces no todo es un ciberdelito. Y hay que hacer esas diferencias. Nosotros tenemos estadísticas de incidentes en Uruguay, pero son incidentes que son básicamente reportados, que son del Estado o que nosotros hemos detectado. No es la totalidad de lo que está ocurriendo en Uruguay en general, sino que es parte de lo que ocurre en el Estado. Estaría muy bueno poder tener esa estadística a nivel nacional, pero es complejo. Pero no quería dejar de pasar lo que dijiste recién. A nivel de la ciudadanía, creo que lamentablemente sufrimos todos con respecto a la pandemia un salto abrupto en esto y tuvimos que aprender lamentablemente a los golpes esos conceptos y tratar de cada vez cuidarnos más, protegernos más. Y acá quiero hacer referencia a algo muy importante. Todo esto que estamos hablando por una empresa lo tenemos que tener en nuestra casa. Lo tenemos que tener para nuestros hijos, lo tenemos que tener para nuestros dispositivos digitales. Hoy en día, si yo permito que mi hijo instale una copia que no es legal de un software, evidentemente eso es una puerta de entrada para que cualquier elemento malicioso pueda ingresar a mi casa. Si está en mi casa, mañana está en mi celular, está en mi laptop del trabajo, y así sucesivamente, y lo puedo llevar a cualquier lado. Y eso es algo que tenemos que tener conciencia, que tenemos que tener los programas actualizados, que tenemos que tener. Es una higiene que uno tiene que tener. Así como hacemos un chequeo de un montón de cosas, vuelvo a la industria automotriz, también tenemos que tener ese chequeo en la industria, en nuestros dispositivos. Marcela, Iván, preguntarles en el sector privado, estábamos hablando recién de la prevención, ¿no? Pero Martín decía el otro día algo que a mí me llamó mucho la atención y hasta me pareció muy coherente, que decía, el tema no es el tema no es si te va a pasar un incidente en ciberseguridad, el tema es ver cuándo. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un cliente y en realidad ya viene con todo el incendio? Porque hablamos de la importancia de la prevención, pero bueno, ¿cómo se sigue una vez que ocurre? Bueno, en realidad es bastante doloroso para los clientes o para las empresas cuando no están preparados y suelen tener un incidente de seguridad. Parte de lo que decís es totalmente cierto. No es cuándo, porque en realidad la tasa de ciberincidentes es muy alta. La probabilidad de que suceda también es muy alta. El key, digamos, el foco tiene que estar puesto en cómo yo me paro frente a eso. Y por eso rescato lo que decía Mauricio de la ciberresiliencia, es cómo yo estoy preparado frente a un incidente de ese estilo. Qué mecanismos tengo para hacerle frente, cómo lo contengo. El tiempo también es algo súper importante. El daño provocado es directamente proporcional al tiempo que le damos a que un ciberincidente esté en curso. Entonces, estar preparado, contenerlo, tener la capacidad de revertirlo rápidamente, volver a las operaciones normalmente, es lo que minimiza cualquier clase de impacto. Ahí hay algo que es importante también de destacar, y es que no es un problema solamente de tecnología, como lo decían los demás, ¿no? Porque cuando tenemos un incidente de seguridad, muchas veces hay que tomar decisiones muy rápidas, tenemos que saber quién las toma. Los incidentes a veces no son en horario de oficina, son en horarios extraños, capaz que son a las 3 de la mañana. Entonces, ¿quién está monitoreando eso? ¿Cómo nos enteramos? Hay un montón de pasos que si no los tenemos planificados, si no están claros, solemos demorar mucho tiempo o a veces tomar decisiones un poco impulsados por la rapidez o la desesperación, terminamos haciendo cosas incorrectas. Entonces es súper importante prevenir que nos pase en el sentido de tratar de evitar cerrar con llave, tener rejas, alguna cámara, cosas de ese estilo como tenemos en nuestras casas, tener los mismos mecanismos de prevención, pero a su vez, en caso de que suceda algún incidente, estar preparados, entrenados y tener muy planificado dentro de las organizaciones y las empresas cómo responder frente a eso. Entonces, ahí hay un diferencial muy grande entre cuando nosotros estamos preparados y cuando no estamos preparados. Los clientes que están preparados usualmente tienen mecanismos de respuesta rápidos,
tienen monitoreos. En general, por ejemplo, se dan cuenta muy tempranamente de que están siendo violentados de alguna forma. Entonces tenemos nosotros, a su vez, empresas que somos de ciberseguridad, herramientas mucho más rápidas y eficientes para ayudarlos a protegerlos y poder restaurar o no perder datos, información, o poder restaurar operaciones lo más rápido posible y asesorarlos en todo el proceso. Cuando no están preparados, en general suelen venir ya con un estado bastante posterior, porque intentaron, no pudieron, tienen operaciones caídas, los respaldos no funcionan, sufrieron robo de información y no saben exactamente qué. Hay un montón de cosas que en realidad reconstruir eso en el pasado hacia atrás sin las herramientas a veces no es sencillo. Muchas veces no saben exactamente cuál es el daño hasta mucho tiempo después. Nos hemos encontrado que, para que tengas una idea, en promedio, cuando no tenemos herramientas o cuando no hay, una protección activa dentro de las empresas, a veces tardan entre 6 y 8 meses en darse cuenta de que tienen a alguien dentro de la organización robando, teniendo actividades ilícitas con nuestros activos de información. Entonces es mucho tiempo, le damos demasiado tiempo para que puedan actuar. Entonces, cuanto antes nosotros podamos corregir eso, mucho mejor. Obviamente, cuando llega un cliente con 6 meses de atraso y a veces las herramientas que nos quedan son pocas. Iván, ¿cómo lo ven? Capaz que hable un poquito del paso anterior, más del lado de la prevención, y también algunos conceptos que habían mencionado sobre hacerlo esto del diseño y estar capacitado para cada decisión que toma la empresa, entender si, por ejemplo, estamos pidiendo los datos mínimos necesarios que necesitamos para, por ejemplo, cuando una persona va a llenar un formulario y le pedimos un montón de datos capaz que no son necesarios, estamos exponiendo mayor cantidad de información de la que necesitamos. Y ante cualquier tipo de incidente de seguridad, si pasa algo, esos datos pueden pueden ser expuestos, puede ser malo para la reputación. Entonces, yo creo que lo importante es, desde el primer momento, que alguien tome una decisión de pedir datos, de hacer determinadas cosas sobre un sistema, de desarrollar determinado software, siempre estar pensando, siempre tener un enfoque muy orientado a si lo que estamos haciendo es seguro, si es lo que la empresa necesita, si estamos pidiendo más datos, si no, siempre tener un enfoque pensado en que lo que estamos haciendo eventualmente puede ser vulnerado y por eso tenemos que ser muy cuidadosos en todos los pasos que desarrollamos. Y si nosotros logramos ser muy cuidadosos y tenemos siempre en la cabeza del diseño que esto tiene que ser de esta manera, también si llega a pasar algún evento de ciberseguridad, si estamos expuestos, el daño que puede generar es menor que si no lo tomamos en cuenta. Entonces creo que hay varias aristas por el cual se pueden atacar este tipo de puntos. Y qué interesante eso que menciona Iván, porque cuando habla de pedir los datos mínimos y necesarios y demás, eso también es parte del cumplimiento de la normativa. Es decir, la propia ley de protección de datos nos exige hacer un control sobre si todos los datos que se están solicitando son realmente necesarios, que es el principio de minimización. Y yo recuerdo cuando en Uruguay se adoptó la ley, una de las obligaciones de la ley es registrar la base de datos. Registrar una base de datos es un proceso mediante el cual la organización declara qué datos tiene, cómo los usa, cómo los obtiene y por cuánto tiempo los mantiene. Y en aquel momento, en el año 2009, las empresas nos preguntaban, ¿cuánto es el máximo que lo puedo tener? Lo quiero tener para siempre los datos. Y a medida que ha ido madurando todo el tema de lo que es la tecnología y sobre todo la toma de conciencia de los riesgos, hoy la pregunta es distinta, no quiero tener información que ya no me sirva. Es decir, ¿hasta cuándo la tengo que mantener por temas de prescripciones legales y demás y responsabilidades? Entonces, ya las empresas han ido cambiando aquello de decir, tengo la mayor cantidad de información. Tengo la información que es necesaria, que da valor y que sirve a mi negocio. Tener otro tipo de información o más cantidad de activos de información solamente nos expone a mayores riesgos. Entonces, eso también hace a las políticas de prevención, a las políticas de hacer un mapeo de qué información tenemos, si realmente toda la estamos usando, si tenemos mecanismos implementados y predeterminados para eliminar los datos que ya no estemos utilizando, y tiene mucho que ver con lo que mencionaba, y es un aspecto también de seguridad de la información, no solamente de cumplimiento normativo. Mauricio. Un tema, estaba recordando un tema de lo que decía Marcela cuando
alguien viene con un incidente declarado, ¿no? Y ahí podemos tener varias realidades, como ella bien explicaba. Y qué fundamental que es poder estar preparados primero, que es fundamental, como decía ella, pero también poder contar con un socio tecnológico que frente a un problema de esa naturaleza esté al lado mío, entienda y comprenda de qué estoy hablando y me puede ayudar, porque muchas veces las empresas tampoco saben a quién recurrir. Y ocurre un poco lo que decía Marcela. Llegan después de haber hecho N cantidad de cosas que en realidad, en vez de mejorar o de ayudar a la situación, la terminan empeorando. Detalle para nada menor y que parece una trivialidad, y voy a hablar de algo muy técnico. Hay una cosa que llaman las trazas de auditoría, que casi nadie nos preocupamos de poder guardarla. Hoy, si queremos saber qué ocurrió, sobre todo cuando un atacante ya hace más de 6 u 8 meses que está dentro de la empresa, necesitamos las trazas de auditoría. Es imposible poder saber qué ocurrió en todo ese tiempo si no tenemos las trazas. Tenemos que guardar toda esa información y a veces, no, ¿esto para qué lo voy a guardar o para qué lo voy a retener? Y es información que es fundamental para poder mantener esa continuidad operativa. O sea, la empresa no tiene por qué saberlo, pero sí este socio en ciberseguridad clave que tiene Correcto. que tener atrás. Por eso muchas veces, ese es otro tema, si el conocimiento no está en la empresa, porque no todos son empresas que son dedicadas a ciberseguridad, Claro. Poder contar con un socio, poder contar con una ayuda, con un experto que pueda dar una experta que pueda dar ese conocimiento y asesorar en eso tan importante, ¿no? Porque a veces no son medidas tan complejas, pero sí hay que tomarlas y hay que tomarlas en tiempo y forma. Hay otro tema, Martín, que hablabas en la previa de que uno de los desafíos para las empresas hoy es que no solo se debe cumplir, obviamente, la normativa en términos de protección de datos y ciberseguridad, sino además tener la capacidad de poder demostrar que la empresa está cumpliendo. ¿Qué implicancias tiene eso hoy en el mundo corporativo? Bueno, es un tema bien relevante. Es el concepto de responsabilidad proactiva o responsabilidad demostrada, o accountability, que es un concepto que nace, se vuelve obligatorio, digamos, a partir del nuevo reglamento europeo, que tiene aplicación a partir del año 2018 en Europa, y que Uruguay, que tiene una regulación de protección de datos muy actualizada y moderna, al punto de que Uruguay tiene lo que se llama la nota de adecuación de la Comisión Europea, es decir, Uruguay es el único país junto con Argentina, de América Latina, que ha recibido esa nota de adecuación, que significa que es considerado un país que tiene normativa y reguladores que funcionan y que hacen enforcement de la normativa a estándares internacionales altos, y eso es un diferencial para el país también, es decir, para recibir inversiones en temas de tecnología, data center y demás. Pero el tema de responsabilidad proactiva es muy importante porque ahora las organizaciones privadas y públicas no solamente deben cumplir con la ley, sino ser capaces de demostrar que están cumpliendo. Y las manifestaciones de esa responsabilidad proactiva implican aplicar la protección de datos desde el diseño y por defecto, documentar cómo la estamos aplicando desde que estamos desarrollando una aplicación, un programa, un software que tiene previsto recopilar o procesar información personal. Necesito documentar cuáles son los pasos que estoy dando. Realizar lo que llaman las evaluaciones de impacto en la protección de datos, que existen guías de cómo hacerlas. Hay una guía de la Unidad Reguladora de Protección de Datos sobre cómo se hace una evaluación de impacto que, en sencillo, lo que trata de hacer es tomamos el ciclo de vida de un dato personal, y vamos a estar documentando cómo estamos cumpliendo con cada una de las obligaciones de la ley. Cómo cumplo con obtener el consentimiento, cuáles son los mecanismos que aplico para informar sobre dónde se pueden ejercer los derechos, quién es el responsable de esa base de datos, ante quién se puede hacer un reclamo, cómo aplico los principios de seguridad y de confidencialidad. Eso también se debe documentar, de manera que yo esté capacitado para demostrar que estoy cumpliendo. Y ahí es muy importante la función de una figura que es relativamente nueva, que es la figura del delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es un experto que debe conocer temas legales y también técnicos. Básicamente es un asesor de la empresa en el cumplimiento de los estándares de seguridad de la información y de protección de datos. Ese delegado de protección de datos desde hace un par de años está vigente la obligación de comunicarlo a la unidad reguladora. Están obligados a designarlos y a tenerlos en funciones todas las entidades públicas,
y las privadas que manejen grandes volúmenes de datos. Está, el umbral está en 35.000 datos de 35.000 personas, físicas o jurídicas, porque esto es una particularidad de la ley de Uruguay. O sea, la ley de protección de datos también aplica a personas jurídicas. O sea, cuando contamos cuánta información tengo en las bases propias, tenemos que también contar información de las personas jurídicas. Y ese delegado de protección de datos también cumple un papel importantísimo en lo que es la responsabilidad demostrada. Y el último elemento de lo que es la responsabilidad proactiva o demostrada tiene que ver con la obligación de notificar los incidentes de seguridad. Todas las entidades están obligadas, sea un incidente más grande o más chico, no hay un umbral por debajo del cual esa obligación desaparece, a notificar un incidente de seguridad a la unidad reguladora de protección de datos en un plazo, y acá es importante lo que hablaban de los plazos, de 72 horas. Es un plazo muy corto, donde yo, además de notificar, tengo que informar cuáles son las medidas de seguridad que adoptaba previo al incidente, cuáles fueron las medidas que tomé a partir del incidente. Tengo que informar cuáles son, qué tengo previsto hacia adelante, si está controlado o no está controlado, si voy a notificar a las personas afectadas o no. En algunos casos también es obligatorio notificar a los afectados. ¿Y todo eso en 3 días? Todo eso en 3 días, en 72 horas. Y naturalmente que ahí es muy importante tenerlo. Si salimos en el momento del incidente, no vamos a poder cumplir o vamos a estar haciendo las cosas, vamos a estar exponiéndonos aún a mayores riesgos. Eso es un poco lo que implica la responsabilidad proactiva, que es un cambio de paradigma en materia de protección de datos. No solamente cumplir, sino demostrar que cumplo. ¿Qué visión tiene de la normativa y de estas exigencias el sector privado? Bueno, con respecto a estas últimas que mencionaban, hay algunos que son más conscientes, en general los más maduros nuevamente, y hay otros que recién ahora empiezan a tomar conciencia, porque también es bastante nuevo. Hay que cambiar un poco, digamos, la concepción de que los datos, o sea, las empresas somos tenedoras de datos que no son nuestros, son de las personas. Por lo tanto, esos datos no son de nuestra propiedad y debemos protegerlos resguardando los derechos de las diferentes personas o personas jurídicas o personas físicas. Eso hace que cuanto más información tengamos, es como si tuviéramos bienes. Si vienen y depositan sus billeteras en tu empresa, vas a tener que demostrar responsabilidad de que estás cuidándolas. Parte también de la normativa se apoya un poco en la concepción que hablábamos de que no es cuando. Se asume que cualquier empresa, por más proactiva que sea, siempre puede estar expuesta a tener una brecha de seguridad. Entonces, lo que sí tiene que demostrar es actuar rápidamente, tener los protocolos y hacer en su capacidad lo mejor posible o lo que las buenas prácticas dicen, de manera de no estar implicada en ninguna clase de negligencia respecto a los datos de las personas. Entonces, contestando un poco a tu pregunta, no todos los clientes son plenamente conscientes de esto. A veces hay que tratar de concientizarlos de que justamente los datos, una vez que se los entregó la persona, no son propiedad, no son de la empresa, por más que estén en nuestras bases de datos, en nuestra infraestructura, que las utilicemos, sino que hay que protegerlos y que hay derechos y normativa específica sobre esos datos y que somos responsables y tenemos que actuar en consecuencia. En general, en Uruguay, la mayoría de las empresas sí es consciente de la protección de datos personales, sí es consciente de que tienen que identificarlos, que hay que registrarlos, que tienen que resguardarlos, pero la normativa más nueva avanzó respecto a eso y además ahora hay que mostrar proactividad y estamos obligados como empresas también a comunicarlo. Si tenemos un incidente de seguridad, antes no era estrictamente obligatorio en todos los casos, ahora sí tenemos que notificarlo, tenemos plazos y tenemos además responsabilidades legales que asumir. Las empresas, perdón que te interrumpa, Sí. Las empresas a veces tenían ese miedo como del daño reputacional que les podría llegar a ocasionar. ¿Eso sigue estando muy latente? Y en general sí, porque es normal. Cualquiera de nosotros, si somos clientes de una empresa y esa empresa tiene una brecha de seguridad y nos sentimos inseguros. Por lo tanto, sí, las empresas suelen tener, dependiendo de su tipo de industria, más o menos riesgo, pero todas están expuestas y a ninguna le gusta, obviamente, estar en primera plana con algún incidente de seguridad. Ahí es importante el hecho de que muchas veces hacerle entender a
y que cada vez creo que hay más conciencia sobre eso, que el hecho de no notificar un incidente de seguridad en realidad nos expone a mayores riesgos. Por supuesto que a ninguna organización le es grato decir, bueno, tuve un incidente, pero en definitiva muchas veces es una oportunidad para aplicar mejoras, y también el hecho de estar notificando al regulador e incluso a la persona afectada nos está poniendo, de alguna manera, protegiendo frente a eventuales responsabilidades derivadas de ese incidente. Pensemos si tenemos un incidente de seguridad que nos sustraen las tarjetas de crédito de los individuos y decidimos no darle aviso. Le vamos a generar un daño mayor a esa persona que nos va a exponer a mayores responsabilidades, con lo cual, no solamente por aspectos de cumplimiento de la norma, sino por aspectos de responsabilidad civil, responsabilidad incluso reputacional, cada vez hay mayor conciencia de que los incidentes sí se deben notificar. Sí. Complementando ahí, ¿cómo verían ustedes a una empresa que notifica en tiempo y forma que tuvo un problema, que realmente le robaron los datos, que ustedes se vieron afectados, a una que, como se dice normalmente, barre debajo de la alfombra, oculta esa información y después se terminan enterando al tiempo de que eso ocurrió? O sea, es mucho mejor aún, y ya estoy sacando los temas legales, sino hasta un punto de vista reputacional, claro. Y de responsabilidad de la empresa, de tomar el tema de forma correcta, ordenada. Evidentemente que todo esto tiene que tener una madurez y tiene que tener un trabajo previo para poder hacerlo de forma proactiva y hacerlo de forma ordenada, porque evidentemente cuando ocurre un incidente, generalmente es muy complejo pensar todo esto de manera ordenada. Entonces lo mejor es prepararse, como todo, ¿no? Estar preparados. Y una cosa que es fundamental y que no quería dejar pasar es, esto hoy en día no tiene fronteras. O sea, esto no ocurre solamente acá en Uruguay, esto ocurre en todo el mundo y le ocurre a compañías de cualquier tamaño. Las mejores compañías que ustedes se puedan imaginar del mundo en este momento están siendo atacadas y están teniendo un incidente de ciberseguridad. ¿Por qué la de ustedes no debería tenerlo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y esto quedó al descubierto no solamente con la pandemia, también con la guerra de Ucrania. O sea, esto vino para quedarse. Entonces, más vale que tomemos las medidas necesarias porque es algo que no sabemos cuándo nos va a tocar, pero nos va a tocar. Eso sí lo sabemos. Y en este sentido, algo que está muy bueno de la normativa uruguaya es que de alguna forma te da un framework para seguir y para trabajar paso por paso de lo que deberías hacer para tener la casa en orden, que es de lo que estamos hablando. Entonces, más allá de algunos requisitos más legales, por ejemplo, de lo que tiene que ver con declarar tus bases de datos ante las unidades, creo que lo que está bueno es que te ordena una serie de pasos, te ordena hacer un análisis de riesgo, una evaluación de impacto, un montón de ítems que tenés que seguir para saber cómo estás y sobre todo para trasladar transparencia hacia tus usuarios, tus clientes, que creo que es la palabra más importante. Ser transparente, estamos pidiendo esto porque lo necesitamos para esto, no vamos a pedir estos datos, si vos en algún momento querés eliminar tus datos van a ser eliminados, y que no pase como comentaba hoy Mauricio, de que, por ejemplo, cuando te bajas una app para el teléfono te está pidiendo acceso a un montón de ítems como la cámara, como el micrófono, que ni siquiera sabes para qué es. O sea que lo que uno está pidiendo tenga cierto sentido. Y creo que la ley uruguaya en ese sentido da la transparencia necesaria y una transparencia que te puede hacer que tu empresa escale a toda Latinoamérica con ese mismo framework, que creo que es una muy buena práctica a seguir. Me quedo con estos conceptos: transparencia, resiliencia, responsabilidad y todo como clave, y prevención, más que nada, ¿no? Y todo como clave de la sostenibilidad. Les agradezco muchísimo a los 4 por habernos acompañado esta mañana. Aprendí un montón. Espero que ustedes también. Muchas gracias. Abrimos, ¿cómo? Presente. Por acá, si alguno tiene alguna duda, le quedo para nuestros panelistas de lujo. Bueno. Bien. Con respecto a la primera parte, es algo muy reciente, donde el Ministerio de Defensa es público que ha realizado una denuncia penal
no se sabe qué tipo de problema fue, lo va a dirimir la justicia. Con respecto a la segunda parte, que es el tema de los incidentes que tuvieron los ciudadanos con respecto a los bancos, es un tema bastante delicado, ¿no? Donde si fue un problema de seguridad del banco, si fue un problema de seguridad de los usuarios, también está, creo que en manos de la justicia poder dirimir y poder encontrar eso. Ambas partes creo que se han expresado y han mostrado cuáles son sus argumentos y por qué uno piensa una cosa y por qué otro piensa otra, ¿no? Sinceramente no puedo emitir opinión porque no conozco los detalles específicos al respecto como para poder dar una opinión fundada. Por allá hay otra. Sí, retomando ese tema, pero de una perspectiva un poco más amplia, ¿cuál es la responsabilidad de una empresa sobre el respeto, o como decías en tu casa, el respeto de normas que protejan los propios datos de los usuarios? O sea, en la educación y facilitar el respeto de esas reglas o esas buenas prácticas por los usuarios. Por ejemplo, en el caso del Banco República, se argumentó por parte del banco que fue hecho a través de una contraseña que fue robada, entonces para el banco no hubo ningún problema. Pero quizás había algo más para hacer que decir simplemente no revelen la contraseña, no sé, o más prevención, o más educación, o procesos más complicados dentro del banco para otorgar un crédito, ¿no? Y también complementando con la información que uno da a las empresas que mencionaba Iván, los cookies y todas esas informaciones que uno da, que son a cambio muchas veces de funcionalidades y de beneficios que uno termina casi que por defecto dando para poder utilizar a 100% las cosas, ¿no? Entonces hay como, por un lado, incitación a dar datos y por otro lado, cómo protegerlos, ¿no? Cómo protegerlos y la responsabilidad de las empresas para que las personas contribuyan a la seguridad. Ahí, bueno, adelante. No, yo creo que acá hay dos lados del mismo problema, ¿no? Por un lado, las empresas tienen que dar la mayor educación posible a sus clientes, a los ciudadanos en este caso, para tratar de enseñarles y explicarles cuáles son los riesgos y los problemas a los cuales se enfrentan, ¿no? Pero también nosotros como ciudadanos y como clientes tenemos una responsabilidad. O sea, yo tengo que conocer los riesgos a los cuales me enfrento. De nuevo, yo compro un auto mañana y salgo a manejar a la calle. Está bien que me van a enseñar cómo manejar, que me van a enseñar cuáles son los problemas, cuáles son las faltas. Está todo bien, pero yo también las tengo que conocer. Yo también tengo que estar enterado de cuáles son los problemas y tengo que tomar las medidas adecuadas. Entonces, es parte de dos que se tienen que entender y que se tienen que estar en conocimiento de esos temas. Si yo tengo una cuenta en un banco, yo conozco cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis responsabilidades, cuáles son las del banco, en este caso. El banco también tiene que hacer por mi educación, yo también tengo que hacer por entender cómo son los procedimientos. Sí, ahí yendo brevemente a lo que consultaba sobre las cookies, que es un tema bastante que convivimos bastante en la web, digamos, ¿no? En Uruguay existe, como ya les mencionaba, la Ley de Protección de Datos que establece que la base legitimadora para el tratamiento de datos de principio, y salvo algunas excepciones, es el consentimiento. Si ustedes prestan atención, en la mayoría de las páginas, por lo menos yo diría que eso empezó más que nada por Europa, pero Uruguay ya lo ha adoptado bastante. Correcto. Aparece el pop-out, digamos, esa ventana emergente donde a uno le piden consentimiento para utilizar cookies, que son esos archivos que rastrean lo que uno está básicamente navegando y demás, o para administrarlos, uno tiene que tener la posibilidad de deshabilitar las cookies, y eso es una obligación legal, e incluso hay unas guías del regulador sobre cómo manejar las cookies. O sea que lo que tú mencionás es un tema importante y tiene que ver con legislación que está vigente y que tiene, llegando a la primera pregunta,
consecuencias por incumplir. La Ley de Protección de Datos prevé multas en sede administrativa, digamos, que van desde un apercibimiento a multas económicas a incluso la clausura de base de datos. O sea que tenemos un regulador que funciona, el ciudadano tiene la garantía de poder hacer denuncias frente a ese regulador y se aplican multas a las empresas que incumplen, ni que hablar si vamos a otros. En Europa, por ejemplo, las multas son muy elevadas. Y también hay una responsabilidad en vía civil, en vía jurisdiccional. Cualquier individuo que sienta que o pueda probar que hubo un uso inadecuado, ilícito de su información, puede recurrir a solicitar un resarcimiento en la vía civil frente a un juez, por ejemplo. O sea que las garantías que el Estado de Derecho da tienen que ver con las responsabilidades administrativas de los órganos encargados justamente de regular eso y de poder sancionar a los que incumplen la normativa, pero también cada ciudadano tiene el derecho de recurrir a la vía jurisdiccional frente a un juez a solicitar un resarcimiento por un daño. Por supuesto que va a tener que probar el hecho ilícito, va a tener que probar el daño, el nexo causal, son temas más legales, pero sin duda que existe en nuestro marco jurídico herramientas que dan garantías ante esas situaciones. Creo que Marcela quería responder también. Quería solamente agregar un poco a tu pregunta. Desde el punto de vista más estricto, la empresa es responsable una vez que tiene los datos de la persona, es responsable de resguardarlos, es responsable, por ejemplo, de auditar todos sus proveedores, inclusive en la cadena de suministros de tecnología, correcto, para saber que ellos son seguros. Ahora hay una cuota aparte que siempre hay una tensión y cada vez es mayor entre los usuarios o los clientes que queremos simplificar los procesos, no queremos ir presencialmente al banco, queremos que las cosas sean fáciles, queremos que la app de nuestro banco no nos pida 7 contraseñas porque nos incomoda, versus la seguridad. Entonces ahí las empresas sí son responsables de las mejores prácticas, pero hay una cuota aparte, el último paso o la última milla que es responsabilidad del usuario. Y obviamente las empresas, más allá de que no sea estrictamente su responsabilidad, están siempre intentando no solamente ser seguras, sino capacitar a sus usuarios, porque cualquier tipo de problema de seguridad termina repercutiendo también en su imagen, independientemente de que sea responsabilidad del usuario. A medida de que nosotros consumimos productos digitales, también tenemos que de alguna manera alfabetizarnos digitalmente y saber que tenemos que tener ciertos cuidados y que tenemos que verificar algunas cosas para entender si son seguras o no y ser más exigentes con las empresas y con nuestros proveedores de servicios de tecnología para que ellos sean seguros y nos garanticen a nosotros nuestra seguridad también. Y complementando las dos cosas, perdón. Tú hablabas de las cookies y creo que el 99% de los usuarios le da a aceptar, ni siquiera mira qué cantidad de cookies hay o poder denegarlas o poder optar por qué cookies prefiere tener en su navegador y que les traigan información de cada uno. Y por otro lado también está pensando muchas veces me encuentro con personas que tienen su notebook y un montón de stickers con las contraseñas o las claves para ingresar a determinados lugares, ¿no? Esto creo que lo hemos visto casi todos. Entonces, también eso es responsabilidad de uno de, bueno, ¿cómo cuido esas cosas? ¿Cómo las protejo? Muchas veces los celulares no tienen. ¿Cuántos de ustedes tienen una contraseña en el celular o un factor de autenticación? Ahora lo están exigiendo, pero muchas veces uno encontraba un celular, simplemente deslizaba la pantalla y podía acceder a toda la información que estaba ahí. ¿Cuánto chequeamos los permisos que tienen las aplicaciones que bajamos? Yo con mis hijos peleo todos los días tratando de decirles, chequea de qué empresa es, de qué lugar viene, quién fue el desarrollador, qué permisos te está pidiendo, si es coherente. ¿Para qué quiero usar la cámara? Si es un juego que no me va a filmar ni me tiene que sacar una foto. ¿Para qué quiero usar el micrófono? ¿Quiere saber las llamadas que yo voy a hacer? Esas son cosas que tenemos que aprender y que tenemos que ser conscientes de ellas. ¿Son complejas? Sí, son complejas. Pero ahora, es parte de nuestro proceso de digitalización. En defensa de tus hijos y de los consumidores finales también, hay una parte de responsabilidad de la empresa, ¿no? Porque cuando uno quiere entrar y ponerse a leer, uno que no es técnico y que no sabe estos temas, es casi imposible. Sí. Son 20 páginas en una letra chiquita. Así, ¿no? No hay un debe en eso. Sí, a ver, hay partes legales donde... La responsabilidad proactiva tiene que ver con que yo pruebe y demuestre que me aseguro que los usuarios son conscientes de cómo vamos a tratar su información. Eso es parte de demostrar, y hay esfuerzos por la transparencia, justamente, que es un concepto muy importante, y tiene que ver, es decir, no le podemos poner al usuario la carga
que pueda ir a la letra chica, sino que cada vez más exige que quien tiene la carga de desarrollar y explicar es justamente quien está ofreciendo ese producto o servicio. Algo que capaz que es importante y es, tenemos que exigir a nuestras empresas mayor seguridad, pero también tenemos que ser conscientes. No podemos delegar toda nuestra seguridad en el resto, porque a veces no concebimos, pero la industria del ciberdelito paga y paga mucho, y de hecho es casi equivalente al narcotráfico, para que tengamos una idea. O sea, tenemos que tener cuidado y tenemos que ser responsables. No es un hacker adolescente dentro de un cuarto en el garage de la casa de los padres. Es una industria y realmente hay mucho dinero involucrado y por lo tanto hay muchas fuerzas que juegan en eso y tenemos que ser conscientes y cuidarnos nosotros individualmente y exigirle a nuestras empresas y a nuestros proveedores que también nos cuiden. Es una industria que paga más que el narcotráfico y que además tiene toda una cadena está toda armada, ¿no? O sea, hay gente que se dedica a robar contraseñas, gente que las vende para que otro las utilice, que vende tarjetas de crédito para que otro las use, que vende programas, que alquila los programas para explotar. Es una industria muy compleja. No es por ser alarmistas, pero creo que nos vamos todos con deberes. Muchísimas gracias, ahora sí a los cuatro. Y Muchas adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí.